Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Educación en Voz Alta, un podcast donde hablamos de lo que pasa dentro y fuera de las aulas, pero sin tanto rollo político. Hoy tenemos un tema que a todos nos toca, aunque a veces no lo notamos: el financiamiento educativo en México. O sea, básicamente, ¿de dónde sale el dinero para la educación? ¿Y por qué unas escuelas parecen sacadas de película y otras ni techo tienen? Literal, y no exageras, hay escuelas donde los techos se caen o los alumnos estudian con calor insoportable. Lo interesante es que el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, ha investigado a fondo cómo se usa el dinero en educación y lo que ha encontrado es preocupante. En este episodio nos acompañan Pau, Julie y Lady, quienes estarán presentes durante todo este episodio. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy vamos a contarte qué está pasando, qué dice la investigación, cómo nos afecta a estudiantes y docentes, y lo más importante, qué podríamos hacer para mejorar. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen y acompáñanos en esta conversación, donde la educación tiene voz y, sobre todo, conciencia. Bueno, empecemos desde lo básico. México invierte dinero en educación, claro, pero ¿es realmente suficiente lo que invierte o no? Según la CIE, en 2025 el presupuesto federal destinado a educación fue de 1.160.000 millones de pesos, o sea, muchísimo dinero, pero representa solo 3.2% del PIB. ¿En serio? Solo 3.2, pero la UNESCO recomienda entre 4 y 6% de la PIB para garantizar educación de calidad. Estamos por debajo del mínimo. Y cuando el dinero no alcanza, lo primero que sufre es el aprendizaje. Falta de material, las escuelas se deterioran, los maestros compran con su propio dinero lo que el gobierno debería de cubrir. Si tú, que estás escuchando, eres estudiante o docente, ponte a pensar, ¿cuántas veces has tenido que improvisar porque no hay recursos o porque estos no son suficientes? ¿Te ha tocado dar clases sin proyector, sin hojas, sin libros actualizados? ¿O estudiante, te ha tocado asistir a clases sin tus materiales necesarios? Y lo más fuerte es que la distribución es desigual. Hay más escuelas públicas en zonas urbanas bien equipadas y otras en comunidades rurales que no tienen ni agua ni energía eléctrica. Esto es algo muy triste, ¿no creen, chicas? No debería de estar sucediendo esto. Es como si hubiera dos México, el que puede aprender y el que apenas sobrevive. Pero lo curioso es que los recortes o la mala distribución del dinero casi nunca son noticia. Claro, porque según la educación no da rating, no da vistas, pero determina el futuro del país. Pero como al no dar rating, la educación no es importante, importa más la publicidad, los famosos, que la educación. Teniendo en cuenta que, como ya mencioné, se supone que la educación determina el futuro, pero no es tomado en cuenta. Ahora, hablemos con datos concretos, no solo percepciones. De acuerdo con la OSD, México gasta por estudiante $3,650 al año. El promedio de los países desarrollados es de $13,210. Casi 4 veces menos. Exacto, estás totalmente en lo cierto, Pau. Y si hablamos de equidad, exacto. Y si hablamos de equidad, el gobierno mexicano financia alrededor de 83.8% del gasto educativo, cuando el promedio de la OSD es del 90.1%. En palabras simples, los países con mejor educación intervienen más dinero. Y es justo aquí donde entra el CIDE con su aportación. El CIDE ha señalado que no solo hay que aumentar el presupuesto, sino también asegurar su uso eficiente y transparente. Sugiere crear un sistema nacional de seguimiento del gasto educativo, ver cuánto se asigna, a qué se destina y qué resultados produce. Que falta.
porque muchas veces los recursos se aprueban, pero nadie sabe si llegan a las aulas. ¿Y qué dice la CIDE sobre la desigualdad regional? El CIDE dice que el problema no es uniforme. Las escuelas rurales y las zonas indígenas reciben mucho menos apoyo, aunque sus necesidades son mayores. Además, la falta de datos de transportes impide saber que el dinero se usa súper bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Imagina que tú tienes el poder de decidir cómo gastar 100,000 millones de pesos en educación. ¿Qué harías primero? Opción A, mejorar sueldos docentes. Opción B, construir infraestructura. Opción C, construir tecnología. O opción D, crear becas. Que no hay respuesta correcta. Lo importante es reconocer que todo eso cuesta y todo es necesario. Y justo ahí está el dilema del financiamiento. Hay tanto por cubrir y tan poco para hacerlo. Vamos a ponerle rostro al problema. Imagina que eres una maestra en una escuela rural. Tienes 25 niños, un pizarrón viejo, 2 libros para todo el grupo y un techo que gotea cuando llueve. ¿Cómo enseñas con eso? Niños, ¿qué creen? Hoy no hay hojas, pero usen la parte de atrás de la libreta de matemáticas para escribir. Profe, mi lápiz ya no pinta. ¿Me presta uno? Así se escucha la falta de financiamiento. No es solo dinero, son oportunidades que se pierden. Y al otro lado, escuelas privadas o urbanas con tecnología, bibliotecas digitales, talleres de idiomas. ¿Ves la brecha? No es de talento, sino de recursos. Sí, y lo que más duele es que los estudiantes no pueden elegir dónde nacer ni a qué escuela ir. Pero sí podemos elegir exigir. Exacto, el cambio no empieza con un decreto, empieza con conciencia social. Bueno, ya sabemos que hay problemas, pero no todo está perdido. Les propongo que cada una diga una propuesta concreta para mejorar el financiamiento educativo. ¿Quieres comenzar, Lady? Yo pienso crear un portal público de transparencia educativa, que cualquier persona puede ver cuánto dinero recibe en su escuela y en qué se gasta. Me gusta, yo diría, un sistema de seguimiento nacional para evaluar los resultados reales del gasto. No solo decir gastamos tanto, sino esto mejoró en aprendizaje o infraestructura. Yo voy con algo más humano. Invertir en docentes, sueldos justos, capacitación, apoyo emocional y un maestro motivado a transformar generaciones. Bueno, yo propongo algo ambicioso, redistribuir los recursos con base en necesidad, no en la burocracia. Que las escuelas rurales o marginadas reciban mucho más, porque parten con mucho menos. Y lo más bonito, no estamos pidiendo imposible, estamos pidiendo justicia educativa. Queridos oyentes, vamos a hacer una dinámica con ustedes que nos están escuchando. Piensa en tu escuela o en la de tus hijos. ¿Qué es lo primero que hace falta? Opción A, buena infraestructura. Opción B, tecnología. Opción C, materiales. O opción D, profesores mejor capacitados. Piensen, reflexionen y mediten esta situación hipotética y piensen muy bien qué es lo que falta en su escuela o en la de sus hijos. Ahora, imagina que eso mejora de un día para otro. ¿Cómo cambiaría tu experiencia educativa? ¿Tú qué opinas, Pau? Quizás habría menos deserción, más entusiasmo, más sueños posibles. ¿Y tú, Lady, qué opinas? Y todo eso simplemente si el dinero se usará bien. En mi opinión, yo creo que las cosas cambiarían para mejor y mejoraría definitivamente el ambiente educativo. Mejoraría todo tanto para los docentes como para los estudiantes y los padres de familia de los estudiantes, ya que habría una educación de calidad para todos y todas. Después de todo esto, podemos concluir algo. El financiamiento educativo no es solo cifras en un presupuesto, es la base del futuro. Es
es lo que define si un niño aprende a leer con ilusión o con frustración? Si un maestro enseña con vocación o cansancio. O también si un país avanza o se estanca. Queridos oyentes, antes de despedirnos, quiero que respires un momento y pienses en algo. Todo lo que hemos hablado hoy tiene un punto en común. El financiamiento educativo no es un tema lejano, es un tema que toca vidas reales, aquí y ahora. Cuando el presupuesto no alcanza, no es solo una cifra en rojo, es una niña que comparte un lápiz con su primo, porque no hay más en la tienda escolar. Es un maestro que guarda su recibo de compra, esperando que algún día le reembolsen lo que gastó en copias. Hace unos días, una mamá de Chiapas nos escribió que sus hijos llevaban semanas sin clases, porque la escuela tiene grietas en las paredes y existe riesgo de derrumbe. Imagínate la angustia, querer que tus hijos aprendan, pero también quererlos seguros y tener que elegir. Otro testimonio nos llegó de una maestra en Sonora. Ella nos contó que en su escuela, cuando hace calor, los niños se turnan para quedarse en la sombra, porque no hay suficientes árboles ni ventiladores y no cuentan con un aula. ¿Te imaginas tratando de aprender a multiplicar mientras tienes que el sol te derrite las ganas? Y también nos escribió un estudiante de secundaria en Laredo de México. Profe, aquí hubo tablets una vez, pero nadie cómo supo usarlas y luego se descompusieron. Ahí entendemos que no solo falta dinero, también falta dirección, visión, acompañamiento y transparencia. Pero quiero que también escuchemos otro lado. Una directora de una telesecundaria en Oaxaca nos dijo con orgullo: cuando el presupuesto se usa bien, se nota. Compramos pizarrones nuevos y los papás lloraron de felicidad. Historias así nos recuerdan que sí se puede cambiar la realidad cuando la educación importa de verdad. Mira, no estamos hablando de tecnología futurista o robots en las aulas. Estamos hablando de cosas tan básicas como un baño digno, un lugar donde sentarse, un libro que no esté roto. La educación no debería ser una lotería donde la suerte es nacer en una colonia u otra. La educación es un derecho y un derecho debe cumplirse con hechos, no solo con discursos bonitos en cada inicio de ciclo escolar. Yo sé que a veces uno se acostumbra, los maestros nos acostumbramos a enseñar con lo que haya. Los estudiantes se acostumbran a esforzarse el doble para lograr la mitad. Los padres se acostumbran a que la escuela sea como es. Pero acostumbrarse es peligroso. Acostumbrarse es aceptar que algunos aprenderán con ventilador y otros con fiebre. Que unos tendrán laboratorios y otros tendrán pura teoría. Que los sueños se reparten según el código postal. Imagínate un México donde todas las escuelas tengan luz, agua, internet, todos los maestros tengan lo necesario para enseñar sin endeudarse y donde todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades. Suena simple, ¿no? Pues sí, es simple y es posible, pero nada va a cambiar si no exigimos, si seguimos pensando que así es y así será. Por eso hoy quiero invitarte a algo muy sencillo, pero muy poderoso. No te quedes callado. Pregunta en tu escuela, ¿cuánto dinero nos llega? ¿En qué se usa? ¿Quién lo decide? Apoya a los maestros cuando alzan la voz, comparte información, exige transparencia, vota pensando en políticas educativas reales, no en promesas vacías, porque la educación no avanza sola, la empujamos todos. Cuando le pregunté a un niño de primaria qué cambiaría de su escuela si pudiera, me dijo: quisiera que no se mojara mi cuaderno cuando llueve. Esa frase me golpeó fuerte porque nos recuerda que los niños no piden lujos, piden dignidad. Hoy aprendimos que los datos de la OSD, del CIDE, de organismos especializados nos muestran una realidad que duele.
pero los testimonios esos lo gritan. Gritan que el financiamiento educativo define destinos. Si alguien cumple su sueño o lo abandona, si alguien se convierte en ingeniera o en una estadística más de su deserción, si alguien descubre su talento o lo deja escondido por falta de herramientas. Y aunque suene grande, tú puedes ser parte del cambio. Si estás escuchando esto como estudiante, tu voz importa más de lo que crees. Habla, cuestiona, participa. Si eres maestro o maestra, tu lucha es justa. Lo que haces va a cambiar la historia de alguien. Si eres madre o padre, al hablar por tus hijos, estás hablando por el futuro del país. Si eres ciudadano, ya con eso basta para involucrarte. Así que, gracias por escuchar, por reflexionar, por no ser indiferente. Este episodio termina, pero la conversación apenas empieza. Porque cuando entendemos que invertir en educación es invertir en las personas, comprendemos que no hay mejor negocio que creer en el futuro. Exigir una mejor educación no es quejarse, es cuidar el mañana, es asegurar que ningún talento se desperdicie por falta de recursos. Gracias por acompañarme en Educación en Voz Alta. Yo soy Jos y te dejo con una frase que deberíamos de repetir todos los días. Invertir en educación siempre rinde los mejores intereses. Hasta la próxima.